Hola, buenos días a todos, soy David Escors, bienvenidos a mi canal de Física Moderna y esta vez vamos a derivar una de las ecuaciones más importantes en física, ya que aparece con muchísima recurrencia en física tanto moderna como clásica, y esta es la ecuación de Poisson. Os preguntaréis por qué lo hacemos. Pues bueno, esto es una petición que nos hizo nuestro compañero Alfredo en YouTube, que estaba interesado en saber cómo se deriva la ecuación de Poisson y su relación con la gravitación newtoniana. Pues bien, esta ecuación tiene fama de ser difícil de derivar, así que en esta presentación lo que he hecho ha sido derivarla de una manera muy intuitiva y creo yo que paso a paso podemos entender sobre el significado de su estructura. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer durante la presentación aquí. En primer lugar, vamos a describir un poquito cuál es la visión newtoniana de las fuerzas, de los campos de fuerza, y cuando hablo de campos de fuerza me refiero a que consideramos que las partículas, los objetos, pueden tener una propiedad que vamos a llamar carga. ¿De acuerdo? Entonces imaginémonos que tenemos aquí un objeto, primer objeto, un segundo objeto, y estos objetos, estas partículas, van a contener una característica. Cuando hablo de carga, no quiero que penséis en esta presentación en una carga eléctrica, sino en algo mucho más general, en una propiedad que confiere a las partículas la capacidad de generar fuerzas a distancia. Puede ser carga eléctrica, puede ser la masa es considerada una carga dentro del campo gravitatorio, o incluso podríamos hablar de dos regiones de fluido o de dos regiones de gas, una de alta presión y otra de baja presión, entre las cuales se va a establecer una fuerza debido a esa diferencia de presiones. Pues muy bien, la visión newtoniana de las fuerzas generadas por las cargas, aquí vamos a llamar a esta carga 1 y a esta carga que está aquí carga 2, pues la fuerza newtoniana requiere que haya dos tipos de carga separadas y debido a la presencia de estas partículas con carga en el espacio, se establece de manera, digamos, instantánea aparecen unas fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión, en este caso dibujado fuerzas como flechas de atracción, que aparecen debido a que están las cargas aquí y aparecen de una manera en la que es proporcional a la cantidad de carga que tenemos aquí y aquí, entre ellas, y con una constante de proporcionalidad, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que separa las cargas. Es así como tenemos la visión clásica newtoniana de unas fuerzas generadas por cargas o por masas, en el caso del campo gravitatorio. Tenemos la gravitación y tenemos también las fuerzas electrostáticas, por poner unos ejemplos. Esta es la visión newtoniana de los campos, digamos campos de fuerza, de la inducción de fuerzas. Ponemos una carga aquí y en presencia de otra carga aparece una fuerza. Si una de estas cargas es cero, la fuerza desaparece. Si queréis averiguar cómo Newton derivó en concreto la ecuación de la fuerza gravitatoria, pues os puedo referir a esta presentación que tengo en mi canal, ¿no? Cómo derivó Newton la ley de gravitación universal, y veréis el proceso por el cual Newton llegó a este tipo de ecuaciones. Bien, pero hay otra forma de interpretar este tipo de fuerzas a distancia. Es otra forma utilizada por Laplace, por Poisson, por Gauss, que es más geométrica.
Y en este caso lo que vamos a tener es, como antes, una fuente de carga, que la vamos a llamar aquí Q. Y está concentrada en una zona del espacio. Pero así como antes necesitamos poner otra carga cercana a esta primera carga para que aparezca unas fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, la visión de Poisson, de Laplace y de Gauss es que tenemos aquí una fuente de carga de la cual emanan flujos de fuerza. Bueno, en este caso he puesto que emanan, en casos de fuerza de atracción, serían flujos de fuerza que convergen en la carga. Pero vamos, por simplicidad, para poder explicar esta lección, vamos a considerar el caso en el que la carga genera unos flujos de fuerza que divergen con respecto a la carga, ¿no? Digamos una fuerza de repulsión, por poner un ejemplo. Ya veis aquí la diferencia. Aquí consideramos que la carga establece en el espacio un campo preexistente, un campo existente que no necesita de otra carga externa. Y esta carga genera un campo, que en este caso es un campo vectorial, porque estamos hablando de flujos de fuerza, de líneas de fuerza que se escapan, pero a su vez podríamos también plantearlo como un campo de energía que genera a este campo vectorial y estaríamos hablando de un campo escalar. Pero no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a considerar el caso en que la carga nos genera unos flujos de líneas de fuerza que en este caso pues se escapan, divergen. Tenemos flujos de fuerza y nuestro interés ahora es expresar estos flujos de fuerza de manera matemática y relacionarlos con la carga que está generando estos flujos de líneas de fuerza. Pues vamos a estudiar los flujos. Aquí tenemos a nuestra carga, la he magnificado para tener un poquito más de detalle y he dibujado estas líneas de fuerza que emanan de nuestra carga. Y lo primero que vamos a hacer es considerar una superficie como esta, en el cual va a haber un pequeño intervalo, por ejemplo, en las coordenadas X, ¿de acuerdo? Tenemos aquí dos superficies, las he dibujado rectangulares, que están separadas un pequeño intervalo X y lo que nosotros queremos es cuantificar el cambio del flujo, de estos flujos de líneas de fuerza a lo largo de este pequeño intervalo en la coordenada X. Es decir, esta pequeña separación es nuestro intervalo en la coordenada X y queremos ver cómo cambian estas líneas de fuerza al atravesar estas superficies separadas por el intervalo X. Pues bueno, vamos a asumir que va a haber un cambio en el componente X de estas líneas de fuerza. Evidentemente, fijaos que estas líneas están divergiendo aquí, se están separando. Entonces, a lo largo de este intervalo X va a haber un cambio en la proyección de estas líneas en la coordenada X. Cuando atraviesan las líneas de fuerza va a haber un cambio. ¿Podemos cuantificarlo? Pues sí, es tan sencillo como decir que vamos a cuantificar cuánto cambia los componentes X de las líneas de fuerza a lo largo de este intervalo en la coordenada X que estamos considerando. Y eso es un flujo. El cambio en fuerza, un cambio en las líneas de fuerza con respecto a un intervalo de coordenada X. Este es el flujo de fuerza a lo largo de un pequeño intervalo de X. Esto, para trabajar matemáticamente con cálculo, con
cálculos, con diferenciales y con integrales, pues esos intervalos los hacemos diferencialmente pequeños y como estamos considerando el cambio de un componente específico de las líneas de fuerza cuando atraviesan este intervalo de coordenada x, pues tenemos que reducirlos a unas diferenciales parciales del cambio de la fuerza, de las líneas de fuerza con respecto a un pequeño intervalo diferencial en la coordenada x. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente, el cambio de fuerza al atravesar la coordenada, un intervalo de coordenada x. Este es el flujo de las líneas de fuerza en la coordenada x. Y lo que vamos a hacer es suponer que va a ser proporcional, y ponemos una constante de proporcionalidad, pues a la carga que nos está generando este campo de líneas de fuerza. Evidentemente, si tenemos doble carga aquí, vamos a suponer que va a haber un flujo doble de líneas de fuerza. ¿Podría ser otro tipo de relación? Sí, es cierto, y nos generarían ecuaciones diferentes a la ecuación de Poisson y que no gobernarían las leyes de atracción y repulsión electrostática o de atracción gravitatoria, y tendríamos que hablar pues de otro tipo de fuerzas, ¿no? Pero si nos restringimos al caso de las fuerzas electrostáticas o de la gravitación, el flujo de líneas de fuerza con respecto a las coordenadas es proporcional a la cantidad de carga que nos genera este campo de líneas de fuerza. ¿De acuerdo? Equivale a esto. Pero bueno, también tenemos un flujo en la coordenada y. Hemos estudiado el flujo en la coordenada x. Podemos hacer lo mismo en un pequeño intervalo de espacio, pero ahora en la coordenada y que tenemos aquí. Y de nuevo vamos a observar un cambio, pero esta vez un cambio restringido a los componentes en la coordenada y de estas líneas de fuerza. Y podemos cuantificarlo, ese flujo, como hemos hecho antes. Cuánto cambia las líneas de fuerza en la coordenada y cuando atraviesan un pequeño intervalo de la coordenada y. Estamos viendo cómo cambia este flujo de fuerza en esta zona del espacio. Y como asumimos que nuestra carga va a ser y nuestro campo vectorial va a tener simetría esférica, pues también podemos asumir de forma razonable que este flujo también en la coordenada y va a ser proporcional a la carga que lo está generando y con la misma constante de proporcionalidad debido a esa simetría esférica que estamos imponiendo en nuestro sistema. Pero os tengo que recordar pues, que tenemos tres direcciones ortogonales de flujo. Tenemos el flujo de las líneas de fuerza a lo largo de la coordenada x, a lo largo de la coordenada y y a lo largo de la coordenada z. Aquí no lo he dibujado en tres dimensiones, pero os lo podéis imaginar. Así que tenemos el flujo en x, el flujo en y y el flujo en z. Y estos flujos vienen representados por las derivadas parciales con respecto a los cambios en coordenada x, y z de los componentes x, y y z de las líneas de fuerza que se están moviendo, que están presentes en el espacio. Es así como se lo imagina Poisson. Son las líneas de fuerza dinámicas que se, entre comillas, trasladan a lo largo del espacio. Y como hemos impuesto la simetría esférica, pues va a ser proporcional a la carga que está generando el campo. Entonces, ¿qué podemos hacer para reunir estos tres flujos de fuerza en el espacio en una sola ecuación? Pues una de las cosas que podemos hacer es sumarlas. Podemos sumar estas tres ecuaciones. Y nos queda una cosa así. La suma de las diferenciales, de los cambios parciales en el flujo de fuerza en x, y y z con respecto a intervalos de coordenada x, y z,
es igual a 3 veces una constante multiplicada por la carga que está generando ese campo de fuerza. Evidentemente, este 3 de aquí se podría incorporar dentro de esa constante. O sea, el 3 es un número, no nos molesta, pero incluso podríamos quitarlo de ahí. Lo vamos a dejar por el momento porque nos va a ser útil. Pero bueno, ya tenemos una ecuación bastante bonita. Es un gradiente. Vosotros que hayáis seguido las lecciones en mi canal, sobre todo las de relatividad especial y relatividad general, habréis identificado esta suma de derivadas parciales como un gradiente del campo de fuerza. Cuando estamos hablando de esos gradientes de campos vectoriales, realmente estamos hablando de divergencia o convergencia de esas líneas de fuerza con respecto a una carga que nos está generando ese campo de fuerza. Muy bien, pues vamos a seguir operando esta ecuación. Esta ecuación la podemos reescribir, esto ya lo hemos visto en el curso de relatividad especial, como un producto escalar entre un operador, que vamos a llamar operador de gradiente, operador del, que se puede considerar como un vector, con respecto al vector de fuerza, a las líneas de fuerza expresadas como vectores. Y debido a este producto escalar, esta operación pues va a ser la suma de esas derivadas parciales con respecto a las proyecciones en X, Y y Z de la fuerza, y va a ser igual a 3K multiplicado por Q. Esto de aquí es igual que esto de aquí, no os comáis la cabeza, simplemente que expresado como una ecuación vectorial. Si no lo veis bien o no lo entendéis bien, me lo dejáis en los comentarios y haré una pequeña lección explicando cómo esto es igual a esto. Y conviene ponerlo, aún así, de esta otra manera. Hemos sustituido ese campo de fuerza por un gradiente de un campo de energía, de un campo escalar. Por lo tanto, el gradiente de un campo escalar es el equivalente a las líneas de fuerza y esto es un gradiente de un campo escalar, de un campo de energía es igual a 3K y Q. Y esto simplemente se pone de esta manera. Esto de aquí es el operador laplaciano, se le pone un cuadrado aquí porque, así como en el caso anterior con la fuerza estos eran derivadas parciales, estos son, con respecto al campo escalar, dobles derivadas parciales en X, Y y Z del campo escalar, que no lo ponemos aquí. No me expando mucho en estos temas porque ya lo hemos tratado en los cursos de relatividad especial y en el curso de relatividad general creo que también, pero básicamente esta ecuación de aquí, que es el laplaciano de un campo de energía, de un campo de energía potencial, por ejemplo gravitatoria, pues es exactamente igual que este gradiente del campo de fuerza. Solo que en vez de fuerzas, aquí lo hemos sustituido por un campo de energía. Entonces este laplaciano va a ser igual a 3K. Y esto lo podemos representar de esta manera. En vez de especificar 3K y la cantidad de carga, podemos poner una función arbitraria que depende de la carga y tendrá sus constantes y tendrá su estructura y lo podemos generalizar de esta manera. Este laplaciano de este campo escalar va a ser igual a una función que depende de la carga. Y ya esta ecuación, que es idéntica a esta ecuación, es la ecuación de Poisson. Esta es la ecuación de Poisson y esta es la ecuación de Poisson. ¿Cómo la hemos derivado? Estudiando los flujos en X, flujos en Y y flujos en Z de un campo de fuerza generado por una carga. Y una vez que los tenemos, los hemos sumado, obteniendo un operador laplaciano. Esta ecuación es aplicable a un montón de sistemas físicos.
al campo eléctrico, donde una carga nos va a generar un campo de fuerza en el espacio, que está descrito con la ecuación de Poisson. El campo gravitatorio, donde podemos considerar que hay un gradiente, una divergencia, como ya hemos visto en los cursos de relatividad especial y general, de la propia estructura del espacio-tiempo, en una ecuación muy parecida a la de Poisson. E incluso todo esto es aplicable a la fluídica, a flujos de fluido, donde lo que actúa como carga que nos genera una fuerza, pues es una zona de alta presión de un fluido, y esa zona de alta presión de fluido nos va a generar pues un flujo, una corriente de agua o de aire o de lo que sea, que también obedece a la ecuación de Poisson, a una ecuación de divergencia. Finalmente vamos a ver la relación que tiene la ecuación de Poisson, la vamos a aplicar a la gravitación newtoniana, simplemente como un ejemplo fácil. Esta es la ecuación de Poisson y nosotros matemáticamente sabemos que esta ecuación tiene como solución general una función basada en una constante y dividido el inverso de una coordenada radial, lo cual, si os dais cuenta, suena mucho a un campo gravitatorio de energía potencial gravitatoria. Simplemente la solución de esta ecuación tiene forma, tiene pinta de una ecuación de energía potencial gravitatoria, y esto nos puede dar una idea de que podemos retransformar o aplicar esta ecuación de Poisson a la gravitación newtoniana. ¿Por qué? Porque su solución va a ser idéntica o muy parecida, vamos a ver las constantes, a la expresión clásica de la energía potencial gravitatoria de Newton. Pues vamos a aplicarlo. Aquí pongo por ejemplo la Tierra, y la Tierra pues nos va a generar un campo de atracción gravitatoria que podemos considerar que son flujos de fuerza que van a converger en la Tierra, que nos está generando un campo de flujos de fuerza vectorial que converge en ella misma. Y por lo tanto respondería a la ecuación de Poisson en esta forma, el laplaciano de, y vamos a poner un campo de energía potencial, que en este caso lo conocemos porque es un campo de energía potencial gravitatoria newtoniana, y nos va a ser igual a 3kQ, siendo Q la masa total de la Tierra. En este caso nuestra carga va a corresponder a la masa de la Tierra. Y por lo tanto pues ponemos aquí una M mayúscula de masa. Pero lo que podemos hacer es ponerlo en función de la densidad de masa. Es decir, podríamos acabar la ecuación de Poisson de esta manera, introducir aquí la función de energía potencial gravitatoria de Newton y nos daría nuestro valor de la constante K, y simplemente lo pondríamos aquí y obtendríamos pues una ecuación de Poisson en base al valor de masa absoluto. Pero a la gente le gusta utilizar valores relativos para la carga, es decir, densidad de carga o densidad de masa, porque sabemos que la masa y la carga no son puntuales en realidad, sino que están concentradas en una región finita del espacio, y vamos a considerar la Tierra con un radio r. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es sustituir esta masa por una función dependiente de la densidad de la Tierra. ¿Vale? Y sabemos que la densidad de la Tierra pues va a ser la masa de la Tierra dividido pues el volumen de la Tierra. Quien dice la Tierra dice cualquier otro tipo de partícula. Y asumimos que la Tierra o esta partícula va a tener simetría esférica. La masa sería igual a la densidad por el volumen, y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, la expresión de la masa, en este caso de la Tierra, sería la densidad 4/3 de pi radio al cubo. He dejado a propósito este 3 en las expresiones anteriores porque cuando vayamos a sustituir la masa y pongamos esta expresión aquí, este 3 con este 3 se nos va a simplificar y nos va a dar
pues una ecuación bastante parecida a la que podéis encontrar para la ecuación de Poisson de la gravitación newtoniana, con un 4 aquí delante, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que el laplaciano de este campo gravitatorio va a ser igual a 4pi por una constante multiplicado este radio al cubo y multiplicando la densidad, en este caso, por ejemplo, de la Tierra. Pero ojo, este r al cubo no es una coordenada. No es una coordenada, es un número. Va a ser el radio que tiene la Tierra, no es una coordenada, no es algo que vaya a variar en la ecuación. No significa que este laplaciano de esta función tenga como variable el radio aquí. No, este radio es un número y de hecho todo esto multiplicando a la densidad nos va a dar un número, nos va a dar una constante que va a ser la masa total de la Tierra multiplicada por una constante. Entonces lo que podemos hacer es incorporar este número, este radio al cubo, este número dentro de esta constante para generalizarlo. ¿Y por qué? Porque podemos asumir, de nuevo, que la ecuación de Poisson va a ser proporcional también a la densidad. Si era una ecuación proporcional a la cantidad de carga, también va a ser una ecuación proporcional a la densidad de carga. A doble densidad, doble flujo de fuerza. A la mitad de densidad, mitad de flujo de fuerza. Por eso ese radio al cubo realmente no constituye una variable en la ecuación, sino que forma parte con K, de una constante que en el caso de la gravitación newtoniana, si pusiéramos aquí el campo potencial gravitatorio, veríamos que ese r al cubo multiplicado por la constante K corresponden a la constante de gravitación universal. Y nos quedaría la ecuación de Poisson de esta manera. El laplaciano del campo de energía potencial es igual a 4pi g multiplicado por la densidad de masa. Si queréis ver cómo desaparece ese radio, esta sería la ecuación ya final, la de Poisson, pero también en el curso de relatividad general, creo, vamos a ver. Sí, en el curso de relatividad general de Einstein, en esta lección, hablamos de la ecuación de Poisson y si queréis podéis visualizarla y veréis cómo realmente esa ecuación, ese radio al cubo, desaparece también por simplificación cuando introducimos ese campo de energía potencial gravitatoria para poder determinar el valor de esa constante dentro de la ecuación de Poisson. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado la presentación y os invito a suscribiros a mi canal si os ha gustado. Aquí os voy a dejar un par de enlaces al curso de relatividad especial y algún otro de interés y os recuerdo que podéis suscribiros pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Bueno, hasta la siguiente lección.